¿Cómo debe ser la confesión? La verdadera confesión requiere varias cosas: ser sincero, estar arrepentido, desear no volver a cometer ese pecado, ser específico, decirle a Dios en qué consistió concretamente el pecado, hacerlo pronto. Apenas me dé cuenta que he pecado, debo confesarlo. De lo contrario, estoy expuesto a caer en más pecado. Hacerlo con humildad para pedirle perdón a aquellas personas que se vieron afectadas por mi pecado. Aceptar el perdón. No debemos seguir recriminándonos por pecados que ya confesamos. Si Dios nos ha perdonado, debemos aceptar su perdón y darle gracias por haberlo hecho. ¿Cómo hacer una buena confesión? El requisito básico para una buena confesión es tener la intención de volver a Dios con todo tu corazón, como el hijo pródigo, y reconocer tus pecados con verdadero dolor ante el sacerdote. La sociedad moderna ha perdido el sentimiento del pecado como seguidores de Católicos Cristo. Debemos hacer un esfuerzo por reconocer el pecado en nuestras acciones cotidianas y palabras o omisiones. Los evangelios nos muestran la importancia del perdón de nuestros pecados. La vida de los santos demuestra que una persona que crece en santidad tiene un sentido más fuerte del pecado, el dolor por los pecados y una necesidad para el sacramento de la reconciliación. No es de extrañar que los santos están llenos de alegría. Se han dado cuenta que la clave para la entrega de sus cargas a Cristo mediante el sacramento de la confesión, para que puedan ser libres para servirle con amor y energía. ¿Qué se necesita para confesarse bien? Examen de conciencia, que consiste en recordar todos los pecados que hemos cometido desde la última confesión. Arrepentimiento, que consiste en sentir sincero dolor de haber ofendido a Dios y detestar el pecado. Para alcanzar el arrepentimiento hay que pedírselo a Dios. Propósito de la enmienda, que consiste en decidirse firmemente a no volver a pecar, en estar dispuestos a evitar el pecado, cueste lo que cueste. Confesión, que consiste en decirle al sacerdote todos los pecados que hemos descubierto en el examen de conciencia. Esta confesión de pecados debe ser sincera, es decir, sin querer engañar al sacerdote, pues a Dios es imposible engañarlo. Completa, es decir, sin callarse ningún pecado. Humilde, es decir, sin altanería ni arrogancia. Prudente, es decir, que debemos usar palabras adecuadas y correctas y sin nombrar personas ni descubrir pecados ajenos. Breve, es decir, sin explicaciones innecesarias y sin mezclarle otros asuntos. Satisfacción, que consiste en cumplir la penitencia que nos impone el sacerdote con la intención de reparar los pecados cometidos. Es obligatorio cumplir la penitencia porque es parte del mismo sacramento. Guía para el examen de conciencia. Para facilitar el examen de conciencia se presenta a continuación una guía en forma de preguntas. Lea despacio y medita cada pregunta, y si lo desea, haga una lista de sus pecados para que ninguno se le olvide cuando llegue el momento de confesarlos ante el sacerdote. ¿Qué dice la Biblia acerca de la confesión? Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Existen dos tipos de confesión en la Biblia: una confesión inicial de fe en Jesucristo y una consecuente confesión de nuestros pecados a Dios. Una confesión de fe es la acción que usted necesita hacer para ser un creyente en Jesucristo y recibir el regalo de la vida eterna que solo Él ofrece. Romanos 10:9 dice que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. La salvación verdadera es una acción del corazón, no solo en la mente. No parece ser una decisión compleja, pero es la más importante decisión de su vida.
Jesús continúa diciendo en Mateo 10:32, todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Una vez usted es creyente, no es requisito que usted confiese su fe cada vez que peque, pero sí está llamando a confesarle al Señor en el momento que usted se percate de haber pecado. Primera de Juan 1:9. Cuando usted admite su pecado, está confesando que ciertamente es el pecado lo que le separa a usted de Cristo. Y usted está de acuerdo en que Cristo es la única persona que puede cubrir ese pecado. Como creyente de Jesucristo, ¿por qué debo confesar mis pecados? Después que usted es un creyente, ¿confiesa usted sus pecados para poder permanecer salvo? No, la Biblia nos dice que una vez usted sea salvo, acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Usted permanece sellado. Efesios 1:13 dice, y ahora ustedes también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como los suyos al darles el Espíritu Santo. En el momento de la confesión, el Espíritu Santo, quien es el Espíritu de Jesús, viene a vivir en su corazón. Romanos 8:9 dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Continuamente confesamos nuestros pecados, no para preservar nuestra salvación, sino para mantenernos en comunión con Él, quien nos salvó.